Señor esté con vosotros. Vamos a comenzar pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, misericordia de los pecadores y felicidad de tus santos, al cumplir el deber humano de dar sepultura al cuerpo de tu siervo Nicolás, te pedimos le des parte en el gozo de tus elegidos y que, libre de las ataduras de la muerte, pueda presentarse ante ti el día de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: por mi vida, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla, a mí me alabará toda lengua. Por eso cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Nos hemos reunido a despedir a nuestro hermano Nicolás en un día muy señalado, en un tiempo muy especial para todos nosotros cristianos y más allá también, el tiempo de Navidad. Dentro del tiempo de Navidad podemos decir el segundo día más importante, la segunda solemnidad más importante que tenemos en Navidad, la Epifanía, el Día de Reyes, en el que tenemos en cuenta que la salvación de nuestro Señor, el mensaje de nuestro Señor, es universal, es para todo
tiempo, lugar, todo tipo de personas, idiomas, lugares, es absolutamente para todos. Y con ello también nos quiere hacer sentir uno de los puntos más importantes en el cristianismo, que es que todos somos hermanos, tenemos que considerarnos unos a otros hermanos, porque tenemos un mismo Padre que es Dios. Y esa consideración de sentirnos hermanos, de sentirnos cercanos, de no sentir de ninguna manera nada como fuera, sino al revés. Es lo que en este día aparece, esta realidad de Jesús, y nosotros tuviésemos siempre claro. Todos somos hermanos y todos tenemos que sentirnos así. Por eso, cuando algunos de nosotros pierden a un ser querido, como hoy es el caso de la familia de Nicolás, el que siente como hermano tiene que estar también, o tiene que procurar también de alguna manera compartir ese momento duro, como puede tocar compartir otros momentos buenos. Es algo esencial para el cristiano tratar de compartir también los momentos difíciles. No es fácil quitar el dolor ante la pérdida de un ser querido, podemos decir es imposible, pero sí que tratar de compartir, tratar de aliviar, tratar de alguna manera mostrar esa cercanía y ese apoyo puede ayudar también a llevar adelante y a seguir hacia adelante a aquellos más cercanos. Hoy nos toca, como decía, despedir a nuestro hermano Nicolás. Y siempre cuando despedimos a nuestros difuntos, lo que quiere nuestro Señor que tengamos clarísimo es la esperanza. Siempre hacerlo con dolor, porque es pérdida de una persona querida, pero siempre con esperanza. Yo diría que en este tiempo de Navidad de una forma especial. En Navidad se nos ha mostrado Dios de una forma en la que sobre todo quiere que entendamos su amor. Si hubiese querido que entendiésemos sobre todo su grandeza o su omnipotencia, o hubiese venido de otra manera al mundo, naciendo de una forma vistosa, impresionante. Sin embargo, sabiendo que es el más grande y que es el creador de todo, al nacer en un portal pobre, entre animales, temblando de frío, lo que quiere es que sintamos hacia él sobre todo cariño y ternura. Eso es lo que Dios quiere transmitirnos, que Él nos quiere y quiere también que le queramos a Él. Y eso es lo que fundamentalmente nos recuerda la Navidad. Y no solamente una cosa entre nosotros y Dios, sino también con todo el prójimo, todos los prójimos, todas las personas que tenemos alrededor. Esa es la voluntad de Dios. Y en ese amor tan evidente que se nos muestra en la Navidad, nos quiere hacer también sentir esa esperanza profunda. Nuestra vida tiene un sentido, la muerte no es el final total, como cantábamos al principio, no es el final de todo el camino, sino que es una transformación, y nosotros confiamos profundamente en ese Dios que nos ha hecho porque nos quiere, que después de la muerte nos espera y nos acoge. Eso es lo que hoy pedimos para Nicolás, la acogida de ese Dios bueno que lo lleve, y también en poco tiempo ha fallecido la mujer, los dos en poco tiempo se han ido, y esperando también que puedan reunirse allá. Tantos recuerdos, cada uno tiene sus recuerdos, muchas veces nos hemos juntado por otro tipo de confirmaciones o comuniones o lo que sea. Hoy nos toca esta despedida, pidiéndole al Señor que acoja a nuestro hermano Nicolás allá arriba en el cielo, para que desde allí también pueda interceder por nosotros. Amen.
bihotzone aideta lagun, asko ditu jota mindu, baina jaunaren agintzak beza, inori goza tarindu. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. porque te ofrecemos este sacrificio expiatorio en el día de su sepultura, y si en algo quedó manchado por la culpa o por debilidad de su condición humana, que tu misericordia le perdone y purifique por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él aceptó la muerte, uno por todos, para librarnos del morir eterno. Es más, quiso entregar su vida para que todos tuviéramos vida eterna. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos proclamando llenos de alegría.
eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por nosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el día santo, en que tu único Hijo, eterno como tú en la gloria, se manifestó en la realidad de nuestra propia carne. Y con el Papa Francisco, con su obispo Florencio, y todos los pastores y cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección con la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Nicolás y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Bautista, patrono de esta parroquia, San Miguel y cuantos vienen a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, por Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Atzaia kanituta erakutxiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, Dios mío, que estés en mi casa, en la palabra de la casa. Familia de izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honea etorri zareten guztioi. En nombre de la familia y en nombre de la parroquia, muchas gracias a todos los que habéis acudido hoy aquí a despedir a nuestro hermano Nicolás, a acompañar a su familia en este momento de dolor y a rezar a Dios por el eterno descanso de su alma. Y ahora, antes de ir hacia el cementerio, vamos a hacer el último responso.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, te pedimos por tu siervo Nicolás, que ha partido de este mundo para que, purificado por este sacrificio y libre de pecado, lo admitas a las alegrías eternas de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Dios, gracias.